Las inversiones y la gestión del dinero es algo muy personal. Sin embargo, las personas cuando se van haciendo mayores comparten con las demás personas de su mismo grupo de edad una serie de necesidades y características que son distintas a las de las personas más jóvenes. Por eso en este vídeo vamos a ver una regla muy sencilla para determinar qué tipo de cartera de inversión tendrías que tener según tu edad. Los grandes activos a la hora de invertir o herramientas de inversión que existen y que más multimillonarios utilizan son dos. Por un lado la renta variable y por otro la renta fija. Son dos activos que son totalmente opuestos entre sí y por eso precisamente una vez que los combinas entre ellos dan carteras de inversión con rentabilidades y riesgos muy bien ajustadas. La renta variable es básicamente la inversión en empresas. Tú compras trocitos pequeños de empresas con la esperanza de que el día de mañana su modelo de negocio sea incluso mejor de lo que es hoy en día, que se revaloricen en bolsa y por tanto tu patrimonio al poseer esas acciones se revalorice y tú puedas o venderlas o simplemente mantenerlas. La renta fija, por el contrario, no tiene nada que ver. La renta fija es simplemente deuda que tú estás comprando a estados o empresas y que puedes predecir el interés que te van a devolver al comprar esa deuda. Al contrario de lo que mucha gente piensa, invertir tanto en renta variable como en renta fija es bastante sencillo si sabes hacerlo con fondos indexados. Para que te hagas a la idea, la rentabilidad de la renta variable históricamente ha sido como un 8% de rentabilidad media anual compuesta. Esto pasado a números quiere decir que tú, por si por ejemplo pues tienes 2.000 euros de sueldo y puedes ahorrar e invertir un 20% a este 8% de rentabilidad anual compuesta, en 30 años acumularías 600.000 euros, de los cuales solo 144.000 euros serían aportaciones tuyas. El resto sería revalorización de tu patrimonio gracias a la parte de la renta variable. Como ves en esta ilustración de aquí, el riesgo de invertir a largo plazo en renta variable es mínimo. En un buen fondo indexado, como el que después te diré, ves que a 15 o 20 años el porcentaje o la probabilidad de perder dinero es casi nulo. El riesgo de la renta variable es el de la volatilidad a corto plazo. Con volatilidad lo que quiero decir es que si bien a largo plazo tenemos una rentabilidad media anual compuesta del 8%, no es una rentabilidad que vayamos a obtener año sí y año también. Aquí, en esta gráfica, en esta tabla, lo puedes ver perfectamente. Tenemos el retorno del mercado americano de acciones desde 1825 hasta el 2020. Vemos que en el 79% de los años se hubieran obtenido ganancias, se hubiera revalorizado nuestro capital en acciones y solo el 29% de los años se hubiera perdido dinero invirtiendo. La media de todos estos años es esta del 8% que decimos que es la media de la renta variable. En esta otra gráfica tenemos lo mismo que acabamos de ver, pero representado en cómo crecería tu dinero año tras año. Como ves, la tendencia es súper positiva y súper alcista y se acaba multiplicando y por mucho tu dinero. De media, en el mercado de acciones, algo razonable con un buen fondo indexado sería multiplicar tu dinero por 2 cada década. Pero, como vemos, la volatilidad en la gráfica hace que vaya subiendo y bajando, aunque a largo plazo la tendencia siempre sea positiva. Ahora bien, no te voy a mentir, la parte fea de la volatilidad es que si estás 100% invertido en renta variable, puedes tener años en que soportes una caída de hasta el 40 o 45% del valor de tus acciones. Si planeas jubilarte a corto plazo y vender parte de tus inversiones o empezar a vivir de ellas, no te va a agradar nada ver caer en tu portafolio un 40% tus acciones, ¿verdad que no? Pues bien, aquí es donde entra en juego la renta fija. Como te decía, los retornos de la renta fija son mucho más predecibles y estables en el tiempo que los de la renta variable. Además, la renta variable pues le funciona mejor un tipo de escenario, que es el de crecimiento económico, el de éxtasis en el sentido de la economía, todo va bien, la gente consume más, eso hace que los resultados de las empresas sean mejores y por tanto acaben valiendo más en bolsa. Y en cambio, la renta fija tiene otros momentos en el que luce, brilla más y sube de valor. Son momentos en los que hay más incertidumbre, la economía va peor, estamos ya en recesión o cerca de ella, los bancos centrales recortan tipos y los bajan, y esto es precisamente lo que hace que sea tan interesante combinar un activo con el otro, porque cuando uno va bien, el otro va tirando pues peor, pero cuando uno, que son las acciones, van muy mal, la renta fija tiende a disparar su valor y compensar las caídas en el portafolio. Lo vamos a ver al detalle. La pregunta clave aquí es qué porcentaje debe de ir a renta fija y qué porcentaje debe de ir a renta variable. Pues te diré que hay una regla súper sencilla para ello.
Pero antes déjame puntualizar una cosa. Esta regla es una regla general pensada en aquellos que quieren bajar su volatilidad de cara a la jubilación. Y como todas las reglas generales, tiene sus excepciones. Si tú no te quieres jubilar a los 65 o si no quieres todavía vender parte del capital que has ido acumulando y quieres dejarlo crecer y componer más, será mejor que todavía no apliques esta regla y te mantengas con un porcentaje alto de renta variable. No obstante, vamos a ver al detalle esta regla. La fórmula mágica que nos va a dar el porcentaje que tenemos que invertir en renta fija y el porcentaje que tenemos que invertir en renta variable se denomina como la regla del 120. Esta regla nos dice que debemos restar a 120 nuestra edad y nos dará el porcentaje que tenemos que tener en renta variable. Si por ejemplo tenemos 50 años, a 120 le restamos 50 y nos dirá que tenemos que tener un 70% en renta variable y un 30% en renta fija. Si por el contrario tenemos 60 años, nos dirá que tenemos que tener 60% en renta variable y 40% en renta fija. Y así pues podríamos seguir. Lo malo de esta regla, como te decía, es que si eres joven, te dice que, por ejemplo, solo debes de tener un 100% en renta variable si solo tienes 20 años. Yo personalmente tengo 30 y tendría que tener, según esta regla, el 90 en renta variable y el 10 en renta fija, y no lo tengo. Yo creo que esta regla tiene mucho sentido, especialmente cuando nos empezamos a adentrar en la edad de los 50 y 60 años. Ahí sí que cobra todo el sentido del mundo y vamos a ver por qué. Si recuerdas el ejemplo que te dije de los 60 años, aquí la regla lo que nos decía es que entonces tendríamos que invertir el 60% en renta variable y el 4% en renta fija. Da la casualidad, o quizá no es casualidad y está así calculado, de que más o menos antes la gente se jubilaba a los 60 años. Y la cartera más famosa para todos aquellos que se quieren jubilar es la del 60-40, ese 40 en renta fija. Esta cartera dicen que es una cartera casi perfecta, porque alcanza una rentabilidad anual altísima, pero reduce mucho la volatilidad de una cartera al 100% en renta variable, sacrificando muy poquita rentabilidad. ¿Recuerdas que te dije que si invertías al 100% en renta variable podrías obtener un 8% de rentabilidad anual compuesta? Pues bien, la cartera 60-40 obtiene entre un 6 y un 7 y un 8% en sus mejores años, pero reduce la caída máxima sufrida que se ha vivido en las distintas carteras. Si en la 100% renta variable era de hasta el 45 o 50% en el periodo que más cae del pico máximo al pico mínimo, en la 60-40 la caída máxima ya solo sería del 30%. Es decir, la volatilidad se reduce muchísimo porque la caída máxima se reduce prácticamente a la mitad, manteniendo un porcentaje de rentabilidad muy alto todavía. Esto lo podemos ver representada en estas dos gráficas que vemos aquí. A un lado tenemos la cartera 60-40, que vemos que en 2008 cayó solamente un 20%. Y al otro tenemos la cartera 100% en renta variable, que vemos que llegó a corregir un 40% en 2008. Es decir, la caída en la peor crisis financiera que hemos vivido fue la mitad en la cartera 60-40 comparado con la rentabilidad de la cartera 100% renta variable. Por eso es una cartera tan popular entre los grandes gestores de banca privada para la gente que se está acercando a la edad de jubilación o que ya se ha jubilado, porque bajas muchísimo la volatilidad, pero todavía mantienes un ritmo de crecimiento del dinero muy alto, muy por encima de la inflación y que va a seguir haciendo que se multiplique tu dinero. Esta tabla de aquí me gusta mucho porque te muestra los peores rendimientos que se hubieran obtenido a lo largo de la historia en una cartera 60-40, empezando en un día cualquiera y acabándolo en un día cualquiera después de 20 años, para sacar cuál hubiera sido el peor periodo de 20 años. Y vemos que el peor periodo de 20 años hubiera sido el que acabó en 1948, es decir, hubiera empezado en el 28 con el crash del 29, y aún y así en esos 20 años hubiera multiplicado por 2 su valor. Vemos que los rendimientos son muy buenos, y eso que esta cartera ha estado mermada un poquito los últimos años porque la renta fija últimamente lo ha hecho muy mal con la subida tan disparada de los tipos de interés. No obstante, tal y como te cuento en este vídeo, te demuestro por qué ahora es muy buen momento para empezar a posicionarse en renta fija. Y es que se espera que los tipos de interés ya hayan llegado a su nivel máximo, comiencen a bajar, y eso es un escenario en el que se puede multiplicar la rentabilidad de nuestra inversión en renta fija. Después te voy a dar más combinaciones y te voy a ilustrar cómo cambia el porcentaje de rentabilidad que puedes esperar si subes aún más el porcentaje de renta fija y bajas el de renta variable. Pero antes
vamos a ver cómo podemos llevar a la práctica esto y cómo podríamos invertir nosotros desde casa y desde muy poco dinero al mes y casi sin comisiones en cualquier cartera de renta variable y renta fija, sean los porcentajes que sean. La realidad es que aunque parezca complicado crear esta cartera, es más sencillo de lo que te imaginas. Simplemente necesitamos 2 fondos indexados, que parece que lo solucionan todo, y es que en la práctica es así. Necesitamos un fondo indexado al MSCI World para tener exposición a los países desarrollados. Simplemente con esto, si no nos queríamos complicar, tendríamos una cartera que la parte de renta variable nos va a dar muy buenas rentabilidades, y para la parte de renta fija necesitamos un fondo indexado a la renta fija del resto de países también del mundo. Vamos a ver cuáles son y desde dónde invertir. El primer fondo indexado, el de renta variable, sería este de MSCI World de la gestora Fidelity. Vemos que tiene una comisión de solo el 0,12% anual. Esto es algo irrisorio a la hora de invertir en fondos de inversión. Y vemos que en los últimos 5 años la rentabilidad media ha sido del 11%. Esto, por ejemplo, en una inversión de 20.000 euros hubiera supuesto convertir en 5 años estos 20.000 euros en más de 34.500 euros. Fidelity es una de las 3 grandes gestoras del mundo, tu dinero está absolutamente seguro con ellos y puedes invertir desde MyInvestor con el enlace que te dejo abajo y el código ISIN del fondo indexado sin problema y desde 10 euros al mes. Este fondo de Fidelity invierte en todos los países desarrollados del mundo. Está compuesto en un 60% más o menos de las compañías de Estados Unidos, ya incluye el SP500 aquí. Está compuesto también pues, de países europeos, está compuesto de Canadá, de Suiza, de Japón y en definitiva tienes muy buena exposición a las principales empresas más grandes del mundo. Invierte en más de 1.500 empresas este fondo. Para la parte de renta fija tenemos el fondo de la gestora Vanguard, que también es una de las más famosas y que fue la precursora de los fondos indexados. Con el fondo Vanguard Global Bond Index Fund estamos invirtiendo en renta fija tanto de empresas como de gobiernos de literalmente todos los países del mundo. Con estos 2 fondos indexados tenemos la exposición perfecta a la renta fija y a la renta variable. Este fondo de renta fija también tiene comisiones bajísimas y vemos que en los últimos años la rentabilidad no fue tan buena como la de la renta variable. Esto es por lo que te decía, en los últimos años tuvimos una bonanza económica desatada y una situación muy rara en la que los tipos de interés estaban a 0 y esto no fue muy positivo para la parte de la renta fija, pero como te decía es muy buen momento, como te comentaba en el vídeo anterior, para empezar a crear tu cartera de renta fija. Si quisieras crear una cartera 60-40 y quisieras invertir 200 euros al mes, pues simplemente tendrías que invertir 120 euros en el fondo de renta variable y 80 en el fondo de renta fija. No hace falta comprar una participación entera del fondo, tú puedes poner que compres en efectivo e indicar el efectivo que quieres invertir y así de sencillo sería. Ahora bien, como te decía, la regla te puede dar distintos tipos de carteras. Te puede dar también una cartera en la que el 60% sea renta fija y solo el 40% sea renta variable. Si te diese esta cartera, estos serían los números de una cartera de este tipo. La rentabilidad ya bajaría al 6, 7% en sus mejores momentos, pero en definitiva sería como 2% menos rentable que la de 60-40, pero el drawdown máximo, la caída, caería del 30% al 20%. Bajarías más aún la volatilidad. Y si ya quisieras tener una cartera súper conservadora en la que lo que no quieres es correr riesgo y simplemente quieres que tu dinero no pierda valor por la inflación, entonces podrías irte a una cartera con el 20% en renta variable y el 80% en renta fija. La caída máxima solo hubiera sido del 9%, pero la rentabilidad ya estaría entre el 2 y el 5%. Ya sería una cartera con bastante menos rentabilidad que una 60-40 o que una 100% en renta variable. Como ves, hay una cartera para cada tipo de persona. Al final, aquí lo que es importante es que hagas un ejercicio de autodescubrimiento, te seas sincero y pienses: ¿cómo de tranquilo dormiría por la noche si supiese que mi dinero puede llegar a caer un 40%, aunque se vaya a recuperar en los próximos 5 años? Si te haría dormir muy incómodo, te haría tener pesadillas y que te doliese el estómago, esa cartera no es para ti y tendrías que elegir una que tuviese algo de composición en renta fija para ir bajando el drawdown máximo hasta que fuese un drawdown o una caída máxima con la que tú pudieses dormir tranquilo y estuvieses satisfecho. Lo que está claro es que las inversiones que te presento a largo plazo acaban siendo muy rentables. Lo que no es muy rentable es comprar ya sea renta fija o renta variable y a la mínima caída vender, porque entonces
entonces te comes las pérdidas y acabas no recuperando. Por tanto, lo más inteligente es elegir bien la cartera de inversión que tú quieres para poder estar invertido 15, 20, 30, 40 años y hasta que te mueras, porque con una buena gestión del dinero tú puedes ir retirando un 2, 3, incluso casi 4% del dinero de tu cartera y vivir de este dinero sin que se te acabe nunca. Como sí que acabas incurriendo en pérdidas es si vendes en los momentos bajistas de mercado. Por eso, y para que sigas profundizando en el tema, te recomiendo que veas cualquiera de estos dos vídeos. En este aprenderás más sobre la renta fija y en este tendrás un curso de 1 hora de fondos indexados para pasar de 0 a 100 a conocer todo lo que necesitas saber del mundo de las acciones y de los fondos indexados. Dale like fuerte al vídeo si te ha gustado, te ha parecido útil, déjame en los comentarios tus dudas o comentarios y recuerda que me ayudas un montón si lo compartes y le das al like. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.